dentro de esta serie que titulamos al comienzo del año Avancemos. Y espero que estemos avanzando en las distintas áreas que el Señor nos ha estado recordando a lo largo de estas semanas. Pero yo creo que estamos viviendo tiempos globalmente, mundialmente, estamos viviendo tiempos muy interesantes en lo que a economía global se refiere. Para nadie es sorpresa que los precios del petróleo han caído de una manera vertiginosa. Para nadie quizás sea sorpresa que el dólar se fortalece y tiene las monedas internacionales temblando. Y esto y otros factores han provocado que hay una especie de terror global que, sobre todo fuera de Estados Unidos y aún en algunos sectores de esta nación, se están viendo. Pero a pesar de estas cosas que son un tanto, digamos, negativas, tenebrosas y que prometen que va a haber recesiones muy fuertes en distintos países, y tal vez esto también llegue a los Estados Unidos, nosotros en el sur de la Florida y en el resto de los Estados Unidos estamos disfrutando los precios de la gasolina. Es decir, ¿cuánto hacía que no veías que por debajo del dólar, de los $2 estuviera la gasolina, por lo menos la más barata, la regular? Y digo esto porque esta semana las gasolineras de las tiendas BJ's facturaron la gasolina regular en 1.74. Y eso es histórico. Eso hace quizás 15 años que no sucedía en esta ciudad. 1.74. Es más, quizás algunos de ustedes quieren dejarme con la palabra en la boca y salir corriendo a echar gasolina a ese lugar para ahorrarse algunos cuantos billetes. Pero quizás no sea para algunos de ustedes una buena noticia decirles que cuando llegues allí tal vez te sorprenda y tal vez te detenga el que no tienes una membresía. Si no tienes membresía de BJ no puedes comprar allí. Es decir, para comprar esa gasolina a 1.74 tienes que ser miembro de esa tienda. Y creo que todos lo sabemos. Pero también eso es fácil porque a lo mejor puedes entrar y negociar allí, pagas como todo el mundo una membresía por un pago anual, te dan una tarjeta con tu fotografía y entonces un número de identificación para que cada vez que vayas no solamente compres gasolina, sino todo lo que ese lugar te ofrece. Y ustedes dirán, seguramente esa tienda le envió una notificación al pastor de que le va a dar un diezmo por hablar a favor de ellos. Pero no lo hago por eso. Lo hago porque desde BJ's y otras tiendas por departamento y otras tiendas mayoristas se nos envía un mensaje que de alguna forma la iglesia en nuestros días abrazó, y es el concepto de membresía. Y es el concepto de que soy miembro de algo, alguna institución o de algún grupo, cuando yo me uno para recibir los beneficios que esa tienda o ese grupo o esa institución me ofrece, y mi única aportación es quizás de carácter financiero. Y en la iglesia, que pertenecemos a un reino diferente, con una mentalidad diferente, con un sistema diferente, que no es el de la tierra, es el del cielo, que no es el de los hombres, es el de Dios. Nosotros en este siglo y en esta generación hemos abrazado una cultura de pertenencia muy diferente a la que Jesús vino a instaurar en los corazones de los hijos de Dios y en los corazones de los cristianos y los verdaderos discípulos. Es decir, el concepto y la mentalidad de ser miembro, de pertenecer, de ser parte del pueblo de Dios, de la familia de Dios, de la iglesia de Dios, no se circunscribe o se limita a una membresía que pago con un diezmo y luego a simplemente conformarme con recibir los beneficios que esa institución u organización me ofrece, que llamamos no BJ's, que llamamos iglesia, con nombres atractivos que en esta generación les ponemos a las distintas congregaciones. Jesús vino hace más de 2000 años a la tierra para establecer lo que hoy pongo como título de este mensaje, para establecer una cultura de servicio. El reino de los cielos se sostiene en esta verdad y en este valor fundamental, que todos los que abrazan la fe y todos los que creen en el Señor Jesucristo, todos los que deciden seguirlo y ser sus discípulos, inmediatamente entran a una cultura que es una anticultura de acuerdo al sistema en el que vivimos en el día de hoy. La mentalidad de la Biblia, la mentalidad del Señor Jesús, la mentalidad de Dios es desafiante para el mundo en el que vivimos, porque vivimos en una generación que demanda, vivimos en una generación que pide a gritos recibir, vivimos en una cultura de consumo, vivimos en una cultura de beneficio personal, mientras que el reino de los cielos habla de una cultura de dar. Todo lo que tengo, todo lo que soy, habla de una cultura de participar, habla de una cultura de no solamente beneficiarme yo, sino de beneficiar a los demás.
El reino de los cielos habla de sacrificio, de entrega y de seguir principios y valores que están muy por encima de la capacidad humana de poderlos cumplir. Por eso, cuando hoy titulo esta prédica Cultura de Servicio, sé que el Señor nos quiere desafiar a cada uno de nosotros y empezó por mí. Así que lamento que no pusimos cinturones allí en los asientos, pero prepárense porque vamos a levantar vuelo. Y durante este viaje va a haber algunas tormentas, así que por favor no se quite su cinturón de vuelo, porque puede quedar accidentado. Hay una conocida frase inclusive en el mundo empresarial, no necesariamente en el mundo cristiano, aunque muchos predicadores la usan, que dice así: el que no sirve, no sirve. ¿La habías escuchado? El que no sirve, no sirve. Y como bien dice mi hermano Alpi, y el que sirve, pues entonces sirve. Ahora, la pregunta que yo en algún momento, después de escuchar esta frase que se volvió trillada en algunos ambientes, incluyendo las iglesias, el que no sirve, no sirve. Yo me comencé a preguntar, bueno, ¿y esto qué significa? Y luego de buscar un significado personal que finalmente encontré, también comencé a escuchar lo que algunas personas definían como el concepto o la idea principal de esa frase: el que no sirve, no sirve. Me atreví a preguntarle inclusive a algunos amigos pastores, ¿para ti qué significa esto? Y casi de forma general, el concepto general de la gran mayoría fue: esto significa que si una persona no sirve a otros, no sirve como persona. Y yo creo que eso es lo que todos captamos con la frase, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. Para mí el significado, después de pensar mucho, es muy fácil, pero simplemente tenemos que cambiar el orden aquí de los factores. Yo creo que el sentido de estas palabras está: que aquel que no tiene claro su valor personal, que aquel que no tiene claro para qué es y para qué existe, que aquel que busca la atención de los demás y que busca el que sea satisfecha todas sus demandas personales, es el que no podrá ser efectivo sirviendo con todo lo que tiene como recursos dados por Dios a otras personas. Así que el significado más preciso de esa frase, en mi criterio personal, y se los comparto a ustedes, debe ser este: que aquellos que no tenemos claro nuestro valor, que dejamos de servir como personas, no podemos servir bien a los demás. Así que el problema, el meollo, el asunto aquí, la raíz principal del problema no está en el activismo y en que entremos en una cultura de servir a los demás para demostrar que servimos. Aquí la raíz del problema está en que tengamos valores del reino establecidos y sembrados en nuestros corazones, para, sabiendo quién soy y para qué Dios me puso en la tierra, desde esa plataforma darme voluntariamente y de una forma entregada a servir a los propósitos de Dios que tienen que ver con esta humanidad y con nuestro prójimo. Dos discípulos de Jesús se le acercaron, dice uno de los evangelios de esta manera, dice el otro que fue la madre de ellos, Jacobo y Juan. Y se le acercaron y le dijeron: Señor, sabemos que tú eres rey, tú vas a reinar, y cuando tú vengas a reinarte, seguramente tendrás un trono, y te pedimos algo: que tú pongas una silla a tu derecha, otra silla a tu izquierda, y que una sea mía y la otra de mi hermano. Porque ellos dijeron: este va a ser el rey, y quien se siente al lado del rey va a recibir todo lo que los demás le traigan: regalos, buen trato, servicio. Imagínate como los reyes antiguos: calor, y vienen dos con una penca así a darte aire. Comida, y te traen uva de las más grandes y de las más deliciosas. Porque el concepto de beneficio y de bienestar para nosotros es este: que alguien me sirva y recibir todo lo que me produzca satisfacción personal. Jesús dijo estas palabras que luego Lucas registró en el libro de Hechos: es mejor dar que recibir. Digan conmigo: es mejor dar que recibir. Díganlo fuerte: es mejor dar que recibir. Y eso es lo que dicen los boxeadores: es mejor dar que recibir. Pero olvidándonos de ello, es mejor dar que recibir. ¿Qué tienes? Es la pregunta que Dios te hace hoy. ¿Qué tienes? No aguantes tu billetera, porque no voy a hablar de dinero. Voy a hablar de ti. Voy a hablar de nuestro corazón. Ahora, creo que el significado principal de esta frase está en esa imagen en pantalla. Está en nuestro corazón, que está roto. Antes de que Alejandro Sanz sacara la canción El corazón partido, ya la Biblia decía que nuestro corazón estaba dañado. No por una rotura de un amor, la ruptura de un amor, no por las experiencias superficiales de esta vida. Nuestro corazón está roto por el pecado.
Y el pecado principal del ser humano no es la mentira, no es el adulterio, no es la infidelidad, no es el robo. Esas son las manzanas que cuelgan del árbol. La raíz del pecado principal del ser humano se llama orgullo y está muy mezclado con otra palabra muy significativa que se llama egoísmo. Porque estoy tan centrado en el yo y pienso tanto en mí, no puedo amar a Dios y no puedo amar a mi prójimo como ellos también se lo merecen. Recuerden que Jesús encerró toda la ley en estos dos grandes mandamientos. Si ustedes cumplen estos dos grandes mandamientos, dijo Jesús, ustedes estarán cumpliendo toda la ley. Ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto, dijo, se encierra toda la ley. Lo que estaba diciendo el Señor es, salte de tu zona de confort, desafíate a amar a alguien más, Dios en primer lugar, y a todos los que están cerca de ti, los próximos, los cercanos, tu prójimo, ámalos en la medida que te amas a ti, para que logres crucificar y logres aplastar y logres destruir el mayor problema que se llama pecado que tenemos los seres humanos, que es el egocentrismo, que es el egoísmo y que tiene también quizás enraizado el orgullo. Algunos hombres, para que vean que esto es muy antiguo, conocidos en la historia, hablaron acerca del egoísmo y hoy les comparto algunas frases. Aristóteles, aquel filósofo griego, dijo, el egoísmo no es el amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo. Ser egoísta no es amarnos a nosotros. Jesús nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Él dice, no, ser egoísta es una pasión desordenada por nosotros mismos. Es decir, tú no puedes ver un par de zapatos en los pies de otra persona. Tú dices, ay, si los tuviera yo. Tú no puedes ver que pase alguien en un auto nuevo y que te diga, y tú dices, desgraciado, ¿y por qué lo tiene él y no yo? Es una pasión desordenada por nosotros mismos. Tú no puedes ver las fotografías hoy en las redes sociales donde todo se hace público de alguien por las costas del Mediterráneo y tú aquí en Miami sin darte cuenta que estás en un paraíso. Porque el egoísmo no es el amor propio, sino una pasión desordenada por uno mismo. Este señor Publio Ciro, que fue un ex esclavo que fue llevado a Italia, y finalmente, al ver su inteligencia y sus características personales, su amo invirtió en él y en su carrera y en su educación. Y él terminó diciendo esto: nos interesan los demás cuando se interesan por nosotros. Es decir, nosotros somos tan egoístas que hasta que tú no des el primer paso, yo no doy el mío. Si tú no inviertes en mí, yo no invierto en ti. Ese es el corazón del ser humano. Si tú no haces algo a mi favor, yo no haré nada a favor tuyo. Es por eso que tantos matrimonios tienen tantas fricciones, porque que venga él, que me pida perdón ella. Por eso algunas empresas no funcionan, porque cada quien está esperando que otra persona dé el paso y sea productivo y proactivo en las relaciones y en la productividad de ese negocio. Por eso la iglesia quizás no funcione, porque estamos esperando que alguien más fuera de nosotros dé el primer paso. Porque nos interesan los demás cuando ellos primero se interesaron en nosotros. El reino de Dios es a la inversa. Jesús fue primero a la cruz sin esperar nada a cambio. Por el gozo puesto delante de él sufrió el oprobio. No se dio por los que ya eran perdonados. Romanos 5:8 dice, él murió por los que todavía éramos pecadores. Él no esperó a que tú y yo nos arrepintiéramos, a que pidiéramos perdón a gritos, a que suplicáramos que fuera la cruz y a que corriéramos en dirección de los planes y la voluntad de Dios. Cuando estábamos perdidos y llenos de nuestro egoísmo más vil, Jesús fue a la cruz para conquistar el corazón humano. Un pensador anónimo dijo en una ocasión, si las personas fueran menos egoístas, yo sería más feliz. Si las personas fueran menos egoístas, yo sería más feliz. Ay, no fue egoísta este señor para nada, ¿no? Tocqueville, también pensador europeo, dijo en una ocasión, más que las ideas, a los hombres los separan los intereses. No son las filosofías, no son las ideologías. El mundo está separado por intereses personales. El mundo está separado por el egoísmo. Están separadas las familias, están separados los matrimonios, están separados los gobiernos, están separadas las iglesias y están separados los negocios por intereses personales. Tito Livio dijo, solo sentimos los males públicos cuando afectan a nuestros intereses particulares. No importa lo que estén sufriendo de desnutrición los niños en África, nosotros aquí tenemos McDonald's.
No importa que haya personas descalzas en el mundo, nuestros closets están llenos de zapatos. No importa que haya pandemias en el mundo, nosotros tenemos quizás un buen sistema de salud. Un poco lento a veces, pero por lo menos funciona. Y Napoleón finalmente dijo, en las revoluciones hay dos tipos de personas. Las que las hacen y las que se aprovechan de ellas. Y creo que abundan más los segundos. Por eso mi pregunta en este día es, ¿será posible en nuestro mundo, donde la meta es ser el número uno, que nosotros adoptemos una vida de servicio? ¿Será posible en este mundo, donde todo el mundo lucha por la carrera de ser el número uno, el más famoso, el más rico, el que más atención tenga, el que mejor le vaya en la vida, el que logre la atención y el servicio de los demás? ¿Será posible que nosotros abracemos un estilo de vida de servicio, una cultura de servicio? Bueno, yo creo que lo primero que voy a decirles en este día es que tenemos que terminar con lo que yo llamo el síndrome del ratón enjaulado. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene que ver con todo esto? Les voy a explicar porque hace algunos años aquí en los Estados Unidos algunos psicólogos fueron patrocinados por el sistema de salud para hacer un experimento. Psicólogos, sociólogos y estudiosos del comportamiento humano. Y como la mayoría de los estudios, tomaron una jaula y pusieron 8 ratones, 4 parejas de ratones, ratón macho y ratón hembra. Y los dejaron allí para estudiar sus comportamientos. Dentro de la jaula pusieron todos los recursos que ellos necesitaban para la vida y en abundancia. Mucha agua, mucha comida, calor, etcétera, etcétera. Las condiciones de sueño, todo estaba propiciado por este laboratorio y por estos estudiosos de aquellos animales que con esto querían encontrar un paralelo con el comportamiento humano. Lo que ocurrió que llamó la atención de esta gente es que en tan solo 2 años de tener 8 ratones dentro de una jaula que solamente permitía una población máxima de 160 ratones, es decir, lo único que podían ellos llegar a reproducirse era hasta el número máximo o mágico de 160 ratones. En tan solo 2 años, ¿saben cuántos ratones había en aquella jaula? 2.200 ratones. Porque cuando tú le dices al ratón, esto es todo lo que tiene, agua, comida, goza, se reproducen. Y entonces en 2 años había 2.200 ratones en aquella jaula, que fue creada para tener 160 ratones. Uno de los doctores, el doctor John Calhoun, un psicólogo e investigador, comenzó a observar una serie de fenómenos en la medida que crecía aquella población y que llegó a este número máximo de 2.200, comenzó a observar una serie de fenómenos raros entre los ratones. Dice, en la medida que la población llegaba a su punto culminante, algo comenzó a suceder. Y miren, qué interesante, les comparto algunos aspectos. Dice que los adultos, los ratones más adultos, formaron grupos o pandillas de alrededor de una docena en cada grupo. Inmediatamente se formaron pandillas para maltratar a los demás. Dice, en estos grupos, cada ratón realizaba funciones sociales particulares y diferentes dentro de las pandillas. Escuchen esto los varones que están aquí. Los machos, que normalmente protegían su territorio, se retiraron del liderato y se volvieron pasivos de una manera inusitada. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Dice, las hembras, por lo general, se volvieron agresivas y desalojaban a los jóvenes y maltrataban a los machos. Imagínense ustedes, había allí ratonas suegras, ratonas mujeres, ratonas sobrinas, ratonas. Parece que es una cuestión de sexo, ¿no? Dice, los ratones jóvenes no hallaron lugar en aquella sociedad y mientras iban creciendo fue aumentando más su desenfreno. Comían, bebían, dormían, se acicalaban, pero no hacían nada más. Dice, toda la sociedad ratonil finalmente se desorganizó. Y después de 5 años, este fue el resultado final. Todos los ratones habían muerto. Y llegaron a esta conclusión, porque vieron un parecido impresionante entre la jaula de los ratones y la jaula que nosotros llamamos planeta Tierra.
que en este mundo donde Dios nos dio recursos y nos dio bendiciones, los seres humanos al ver los recursos y la abundancia y sobre todo llegaron a la conclusión de que en las sociedades de primer mundo como los Estados Unidos, mientras más tenemos, más se deforma el comportamiento humano y más perdemos de vista el espíritu de servicio con que el Creador nos creó. Es por eso que tenemos en los Estados Unidos tantos hombres vagos. Es por eso que tenemos en casa tantos maridos que no participan en las labores del hogar. Es por eso que tenemos tantas mujeres agresivas en los Estados Unidos. Y tenemos tantos jóvenes desenfrenados. Porque nuestra jaula está llena de comida, de bebida, de recursos. Pero ninguno de nosotros hemos entendido y hemos visto eso como una bendición y como algo para administrar correctamente, sino que nos hemos dado la tarea de ampliar nuestra jaula, o más bien la población de la jaula. Y hoy tenemos 7 billones de personas en el mundo asfixiándonos en un planeta que nos está gritando a voces: hagan algo por salvarnos, porque estamos a punto de colisionar. Y la iglesia, en medio de esta sociedad, se cruza de brazos y se forma parte. Se hace parte del sistema, se vuelve parte del consumismo, de las demandas. Muchos vienen a la iglesia, pero en el concepto del Nuevo Testamento no había tal cosa como ir a la iglesia. En el concepto del Nuevo Testamento los creyentes sabían que eran la iglesia. En el concepto del Nuevo Testamento no había tal cosa como demandar la presencia de Dios y decir no se sintió a Dios porque los músicos o los adoradores no provocaron que Dios estuviera presente. Los creyentes se reunían sabiendo que el Espíritu los estaba a ellos habitando y que cada uno era responsable del encuentro y de la presencia de Dios allí. No esperaban que un presupuesto y que una organización y que profesionales de la iglesia hicieran el ministerio. Salían a las calles y con todo lo que tenían, recursos espirituales y materiales, sacudían al mundo y lo ponían de patas arriba, pero para la gloria de Dios. De hecho, el mundo de sus días decía: ¿quiénes son estos que trastornan al mundo? Y hoy podemos decir que tal vez el mundo esté diciendo de la iglesia, sobre todo en Norteamérica: ¿quiénes son estos que adormecen al mundo? Porque nos hemos convertido en encantadores de serpientes, y principalmente nosotros los cristianos, y especialmente los pastores. Entonces, ¿cómo lograr que nuestro corazón que está roto, nuestro corazón que está dañado por el egoísmo, cómo lograr que nosotros que somos parte de una cultura de abundancia dentro de una jaula sobrepoblada, rompamos este esquema y este status quo y nos volvamos como Cristo quiere que nosotros seamos? Tengo algunas recomendaciones en este día 3 con las cuales quiero concluir. La primera es que cada uno debe saber para qué vino a la tierra. Nosotros nos vamos a salir de esta jaula en la cual estamos aprisionados cuando descubramos propósito. Digan todos conmigo: propósito. Y aunque particularmente tenemos un propósito como individuo, como cuerpo de Dios, como cuerpo de Cristo, como iglesia, tenemos un propósito común. Y Jesús lo definió hablando de Él mismo de esta forma en Marcos 10:45. Él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Lo tienen en pantalla, ¿lo quieren leer conmigo? Vamos, 1, 2, 3. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les dice: les defino mi misión, les defino mi propósito. Mi propósito no es un número indeterminado e inmenso de seguidores. Mi propósito no es fama. Mi propósito no es ser reconocido como el gran hombre que hace milagros. Mi propósito ni tan siquiera es que me digan profeta. Mi propósito como hijo del hombre es que en lugar de que yo sea servido, yo sirva hasta el punto de dar mi vida en rescate por muchos. Tú quieres tener propósito para vivir. Por eso fue que él dijo, basado en su experiencia: es mejor dar que recibir. Porque él sabía que su grandeza e inclusive su legado, su continuidad, su mensaje, su espíritu continuaría en la tierra en la medida que él se desgastara en la misión que el Padre le había encomendado: servir a la humanidad y morir por ella. Y te digo algo:
Dios nos puso en esta tierra con todo lo que tenemos y en cada posición particular donde nos ha puesto, mundo empresarial, mundo corporativo, mundo educativo, mundo de mil maneras y de mil formas, cada uno de acuerdo al talento, los estudios, las capacidades, pero Dios te puso allí para que tú sirvas a nuestra generación y para que tú y yo seamos capaces de llegar hasta las últimas consecuencias y hasta morir si fuera necesario por nuestra generación para que el mundo sea para Cristo. Esto es un desafío, porque esto nos llama a la acción. Esto nos invita a que nosotros dejemos de ser ratones pasivos, conformándonos con nuestra agua, nuestra comida, nuestro calor y nuestro clima fantástico y nuestra jaula de confort. Esto nos invita a romper nuestra jaula, a salirnos de ella y a vivir de la manera totalmente contraria y hasta un tanto arbitraria para la mentalidad humana, que es la mentalidad del reino de los cielos. El segundo consejo que tengo que darte en este día es que te invito a que nos salgamos de nuestra jaula, pero muy a menudo. Que en esa jaula donde vives de confort, en esa jaula donde tú llegas por la tarde y pareces un autómata y te tiras en el sofá y tomas el control remoto y ahí estás dándole uno y otro. No ves nada, al final del día tienes 64 canales, 120 canales y no viste nada. Pero estás ahí. O estás con el teléfono. Like. Y eres un ratón y una ratona embobecida por un sistema. Por razón dicen por ahí que Bill Gates no les permite a sus hijos, o cuando eran más pequeños, que estuvieran tanto tiempo en redes sociales y en el uso de las computadoras y los videojuegos. Y bueno, si el que por allí es el que ha inventado tantas de estas cosas, quizás sea por alguna razón. Tenemos que salirnos de nuestra jaula muy a menudo. ¿Y de dónde obtengo esta idea de salirnos de nuestra jaula, que es nuestro mundo? De la historia de este hombre, de este coronel astronauta, J.B. Irwin. Él fue el hombre conocido en la historia de la NASA y de todos los que han viajado a la Luna. Fue el número 8 en poner sus pies en la Luna. Pero tiene a favor suyo que, a pesar de que fue el número 8, uno de los pocos que ha caminado sobre la Luna, es y ha sido hasta el día de hoy la persona que con menor edad caminó sobre terreno lunar. Así que cuando él estaba en la Luna y estaba por regresar, la televisión y todos los medios masivos de difusión hacían un alarde impresionante alrededor de la persona de este hombre. Porque es alguien grande. No todos logramos traspasar la barrera del sonido y llegar a la Luna. Digo, algunos están en la Luna, pero todavía están en la Tierra. No hablo de esos que están perdidos. No, hablo de ir literalmente a la Luna para traer conocimiento a la Tierra de lo que hay en el espacio. Y cuando tú vives esas experiencias y tú pones la bandera o ves la bandera de tu país puesta allí y tú eres el número 8 y el más joven que camina sobre el terreno lunar, puede ser que tú digas, wow, cuando yo llegue a la Tierra, mi foto estará en todas partes. Aplausos, fama, firmas, dinero, renombre, porque eso es lo que nos carcome a los seres humanos. Pero en una reunión donde había varias personas precisamente de la media, del periodismo, y lo entrevistaban, estas fueron las palabras de este hombre, que por cierto, fue un hijo de Dios. Ya murió porque fue el más joven de todos los que han ido a la Luna en morir. Fue el más joven en llegar a la Luna y el más joven en irse de la Tierra. Y él dijo, mientras regresaba a la Tierra, comprendí que yo era un siervo, no una celebridad. Así que estoy aquí como siervo de Dios en el planeta Tierra para compartir con ustedes lo que he experimentado a fin de que otros conozcan la gloria de Dios. Porque en sus memorias personales este hombre dice que cuando estaba en la Luna recordó el Salmo 19 que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día declarando sabiduría. Y dice que en su experiencia en aquel lugar, medio de todos aquellos que lo esperaban regresar a la tierra, él puso sus rodillas sobre terreno lunar. Y allí donde aparentemente no hay vida, una vida del planeta Tierra que logró salir de esta jaula, pudo ver al Creador en su creación y adorar y entender que al regresar a la tierra no sería una celebridad, sería un siervo.
Cuando Cristo te sacó del sistema en el que tú vivías, de tu ambiente familiar, de tu manera de pensar antes de ser cristiano, tu mayor problema no era que eras mujeriego, bebedor, jugador y todos los males sociales. Tu mayor problema no era tu temperamento, tu carácter. Tu mayor problema y el mío era que estábamos centrados en nosotros mismos. Pero fuimos transportados fuera de nuestro mundo. Fuimos llevados a la luna, espiritualmente hablando. Fuimos puestos en un terreno diferente, que es este reino de Dios, para que desde aquí entendamos que no somos celebridades, que no estamos aquí para brillar con luz propia, que estamos aquí para anunciar y con nuestras acciones y con nuestra vida de servicio apuntar a la cruz y a nuestro Salvador, que es el que merece la gloria. Es el que merece la gloria. Es el que merece que nosotros despertemos y hagamos algo por alguien, sabiendo que el que sirve al ser humano, sirve a Dios. Gracias, dirá Jesús. Bienaventurados, nos dirá muchos, porque me diste agua cuando tuve sed y me tapaste cuando tuve frío y me diste de comer y me visitaste en la cárcel. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento o en prisión o con frío? Cuando lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. El que sirve al prójimo y ama al prójimo, ama a Dios. El que discierne dónde Dios quiere usarte y te das a la tarea no de buscar la atención de otros, el abrazo de otros y la conquista de tus oídos por la atención desproporcionada del ego que provocan otras personas, sino que te conviertes en un dador y en un servidor de otro, ha logrado ponerse al lado de Jesús y compartir una misión en común. Y creo que esa es la mayor expresión de espiritualidad. Cuando nosotros en la tierra, humanamente hablando, con nuestras deficiencias y con nuestros pecados, pero logramos vivir con la mentalidad que nos conquistó el cielo, de ser servidores como Cristo y darnos en todo lo que hacemos. ¿Están vivos? Yo sé que Dios está hablando. El último consejo con el que quiero cerrar es que debemos conocer el orden correcto de los factores. Debemos saber que en esta ecuación, si tú alteras un factor, se altera el producto. En esta ecuación, si tú alteras uno de los factores, el producto se va a afectar. ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque Jesús dijo lo siguiente que les comparto a ustedes. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Este es el orden del reino de los cielos. El que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. En el año 2010 yo caminaba al lado del pastor de la iglesia más grande de Latinoamérica, que se encuentra en El Salvador, Mario Vega. Caminaba por los pasillos abarrotados de lo que se conoce como la Feria de Exposición y Literatura Cristiana Expolit. Él era parte de un evento que junto con otros pastores estábamos coordinando, hablando acerca del movimiento celular y de la iglesia en casas. Y como ellos son un gran proponente de este tema, él vino para dar una conferencia. Me llamaba la atención, yo me dije, no vamos a poder dar un paso, porque este es el pastor de la iglesia más grande, 250,000 miembros, que cuando logra reunir a toda su iglesia tiene que llenar 4 estadios y moverse en un helicóptero de un lugar a otro. Así que yo dije, este hombre está en Miami, es escritor de libros. El nombre de su iglesia está de boca en boca en la comunidad cristiana latinoamericana. Así que me imagino que los periodistas que están aquí, los medios masivos de difusión cristiana, lo vuelvan loco. La gente que quiere que le firme sus libros. Pero aquel hombre delgado, bajito de estatura, grande por ser tan pequeño, extremadamente introvertido, poco atractivo como persona. Es más, la primera impresión es, no me gusta este hombre, ¿quién es? Para después descubrir que había hecho una obra impresionante en Latinoamérica, porque es que Dios quiere usar ese tipo de personas. Y cuando caminaba a su lado, nadie lo miraba. Nadie lo miraba. Y llegaron 2 o 3 de aquí de Miami con algunos miles en su iglesia y 5 guardaespaldas. Y yo dije, ¿qué contraste? ¿Qué contraste? Que este tiene 250,000 personas en un país lleno de maras y no necesita que nadie lo proteja. Escribe una columna hablando de males sociales en periódicos de su nación y se está poniendo la espada al cuello y puede su vida correr peligro y camina
como si nada pasara, y en cualquier lugar, incluyendo Miami, lo pueden matar. ¡Qué contraste! ¡Qué contraste que este hombre pase desapercibido siendo tan grande y con tantos resultados, y que otros tengan tanta fanfarria, tantas entrevistas, tantos aplausos y tantos seguidores y tantos que impiden que se acerquen a ellos! Entonces comprendí que era un problema de orden, de suma de factores que siempre dan al traste con un resultado mayor. Jesús dijo: el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor. En una conferencia de pastores en Canadá, uno de los más grandes predicadores también en el mundo anglo se encontraba presente allí, y cuando supo que todavía no era su momento para él participar de aquellas conferencias, se desapareció del lugar. Y todos se preguntaban: ¿dónde está? ¿Dónde está? Él ya partió con el Señor en un accidente automovilístico. David Wilkerson. Y todos decían: ¿dónde está? ¿Dónde está? Y finalmente su hijo Gary dijo: yo sé dónde está mi papá. Vamos. Y lo encontraron donde el hijo había dicho, porque el hijo conocía a su padre. ¿Sabe dónde estaba? Había ido a la cocina del lugar donde las personas preparaban la comida del evento para entablar una conversación con las personas que servían y darles gracias por la comida que le estaban sirviendo. Algo que muy a menudo nosotros no hacemos. Pero en la conversación se entusiasmó y se levantó la camisa de mangas largas, se quitó el saco, se subió su camisa y le dijo a la persona: ya que estamos hablando y me tengo como una hora todavía, y tú sabes que los predicadores cuando le dan una hora son 2 horas, yo te ayudo, pásame los platos y yo los seco. Y cuando llegaron los organizadores acompañados por su hijo, ahí estaba este gran profeta de Dios, este gran hombre de Dios, secando platos. Porque los hombres que entienden que el grande es Jesucristo jamás se sentirán menores cuando sirven a otros. Cuando tú sepas para qué Dios te puso en la tierra y sirvas, te habrás convertido en un líder. Porque el líder no es el que dice ve, es el que dice cómo ir. Líder no es el que busca servidores, es el que sirve. Grande no es el que quiere que otros le rindan pleitesía, es el que prepara el camino. Y miren, aprendí algo hace muchos años cuando un predicador predicaba, yo jovencito en Cuba, y él decía: todos nosotros somos como el burro que llevó a Jesús hasta Jerusalén. Solamente un vehículo, y por cierto muchas veces burros, para que Cristo cumpla su propósito. Termino con esta historia. ¿Me dan permiso? Un caballito y un conejo de juguetes quedaron abandonados en un ático de una casa porque su niño, el dueño de ellos, había crecido. Así que en algún momento de las noches los juguetes de esa casa cobraban vida. Y el conejo cobró vida. Y entonces miró al caballo, que ahí aparece muy bonito, pero en la historia tenía manchas por todas partes. La cola como que se la habían arrancado. En fin, estaba dañado. Pero se dio cuenta de que aquel caballo tenía mucha experiencia en aquel ambiente. Y que aquel caballo sabía mucho de volverse real y de hacerse real. Así que el conejo le preguntó: ¿qué es real? ¿Qué es ser real? Esa fue la pregunta que el conejo aquella noche le hizo a aquel caballo. Y le dijo también: ¿significa ser real tener un zumbido dentro de uno y una manija afuera? Es decir, que te den cuerda. Porque así somos muchos en el planeta Tierra. Creemos que somos reales y hay un sistema que nos está dando cuerda para condicionarnos a sus ideas. El caballo le dijo al conejo: real no es como estás hecho. Real no se trata de cómo tú estás hecho. Es una cosa que te sucede. Cuando un niño te ama por mucho tiempo, no solo para jugar, pero realmente te ama, entonces te hace real. Cuando pasas de ser un objeto para convertirte en un ser amado, comienzas a ser real. El conejo le preguntó: ¿eso duele? Y el caballito le dijo: algunas veces. Cuando eres real, eso sí, jamás te importará ser lastimado. El conejo le preguntó una vez más: ¿ocurrirá todo a la vez? ¿Como dar cuerda?
o sucederá poco a poco? ¿Te convertirás en una persona real, en un ser real, así de una vez como por arte de magia, por movimiento de las cuerdas, o será un proceso, poco a poco? El caballo le dijo, no sucede todo a la vez. Te conviertes. Tarda mucho tiempo. Y es por eso que no suele suceder a las personas débiles, o que tienen bordes afilados, o que deben mantenerse con mucho cuidado. Generalmente, dijo el caballo, para cuando eres real, has perdido la mayor parte del cabello de tanto amar. Es lo que le pasaba a él. Tus ojos cuelgan. Y las articulaciones ya están muy gastadas. Pero estas cosas no importan en absoluto. Porque una vez que eres real, no puedes ser feo. Excepto para la gente que no lo entiende. Entonces el conejo, mirando al caballo con el ojo que le colgaba y los pelos arrancados y todo lo dañado que estaba, le dijo, entonces supongo que tú eres real. Y luego se puso la mano en la boca y deseó no haberlo dicho, pues pensó que el caballito se sentiría sensible con sus palabras. Se ofendería, le dolería lo que había dicho. Pero el caballo le dijo, no te preocupes, el tío de nuestro dueño me hizo entender que somos reales. Fue hace muchos años, cuando él me maltrató, me arrancó uno de los ojos, me arrancó parte de los pelos y me hizo todos estos daños. No fue de una vez, fue un día tras otro. Fue hace muchos años. Pero una vez que eres real, que no puedes jamás volver a ser irreal, eso va a durar para siempre. La conclusión a la que llegamos hoy con la historia de este caballito y este conejo, que entrar a esta cultura de servicio es entrar a una cultura de volvernos reales. Porque para eso Dios nos puso en este planeta. Dios te puso en esta tierra no para que te rindieran pleitesía, sino para ser un servidor. Dios te puso en este planeta no para ganar la atención, el aplauso de otros. Dios te puso en este planeta para, si fuera necesario, te dañaran en el proceso, perdieras mucho de tu belleza externa, quedaras muy marcado con heridas en el corazón, pero te convirtieras en lo que Él es, un Dios real, y tú fueras un ser humano real, comprometido con tu misión y sabiendo que una vez que das el paso de entrar a esta cultura, no puedes darte atrás, no puedes dar marcha atrás, porque esto, a pesar de ser difícil y sacrificial, produce la mayor satisfacción que jamás ser humano ha vivido. No hay nada mejor que servir a las personas. No hay nada mejor que servir a Dios. No hay nada mejor que vivir pensando cómo puedo serle útil a otras personas. Si te consume la idea egoísta de pensar solamente en ti, te fuiste del reino de Dios. Si te consume solamente estar pensando en cómo crecer como persona, ese no es el cristianismo. Si Jesús se convirtió en el reino de la lámpara maravillosa para contestar todo lo que tú le pidas, y no en el Señor que te dice, toma la cruz y sígueme. Si no hay sacrificio dentro de ti, si no hay muerte al yo, y si no hay una disposición de servir más allá de nuestra fuerza, para finalmente decirle, Señor, no puedo. Y que Él te diga, pero yo sí puedo, y aquí mi reserva, mi poder y mi espíritu para que tú puedas hacer lo que jamás ser humano en sus propias fuerzas puede hacer. Has entrado en el reino de Dios y en la cultura de servicio. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies. La invitación hoy es muy sencilla y la conclusión del mensaje es demasiado real. La invitación es a morir. La invitación es a renunciar a nosotros mismos. La invitación es que dejemos de hablar de nosotros y de lo mío. Cuando yo era niño, yo sabía quién era el dueño de una pelota cuando jugábamos fútbol. Porque cuando a ese niño no lo dejaban jugar en el equipo, él recogía su pelota y se iba. Porque era mi pelota y algunas veces lo hice yo mismo. Y cuando crecemos, los juguetes cambian, pero seguimos diciendo que es lo mío. Ah, sí, sirvamos al mundo, pero usa tú tu carro porque el mío no le puedo poner tantas millas. Ah, sí, sirvamos al mundo,
Pero llévame tú porque no quiero gastar la gasolina. Ah, sí, sirvamos al mundo. Yo oraré por ti porque tengo que ver la novela. Ah, sí, seamos parte de una cultura de servicio. Ah, pero eso sí, no cuenten con mi dinero. Porque hemos pensado que todo se trata de nosotros y que es nuestro. Y cuando entendemos que para ser parte de esta cultura debemos ser, el Señor tiene que extirpar una mentalidad, extirpar una mente y trasplantar y poner en nosotros una mente diferente, su mente, donde ya nada es nuestro y todo es suyo. Donde ya no somos dueños y solamente administradores. Padres de familia, madres, hermanos queridos que están aquí. El reto de Dios para cada uno de nosotros de hoy en adelante, no por una semana ni un mes, no es un énfasis, es una vida. Es renunciar a la mentalidad de lo mío para entrar a la mentalidad de lo suyo. Es renunciar a la mentalidad de lo que quiero para entrar a la mentalidad de lo que Él quiere. Es renunciar a la mentalidad de lo que me sirve y lo que me satisface y me hace sentir bien para entrar a la mentalidad de un reino que nos invita a pensar qué Dios quiere hacer con esta vida, aunque eso implique grandes sacrificios. ¿Dónde están los que hoy toman este llamado y entran a esta cultura a riesgo de no saber lo que va a pasar? Pero al riesgo también de saber que se va a hacer muchas demandas de ti y de lo que crees tener, pero que es de Dios. Pero que sabes y el Espíritu Santo te ha venido hablando a lo largo de esta prédica que ese es el llamado de Dios para tu vida. Si quieres hacer un acto valiente de aún hacer público tu deseo, de decirle yo quiero ser parte de esta cultura, muévete como lo está haciendo nuestro hermano.